Hola, bienvenidos a Ven Sígueme con Salomón Aicho. En esta oportunidad vamos a tener un programa más todas las semanas, escudriñando la Escritura. Hoy vamos a ver un principio y una escritura que nos va a llevar a escudriñar. Jamás debemos bajar la guardia frente al pecado. Ese va a ser el principio. ¿Sí? Entonces vamos a ir a la escritura principal del día de hoy, que estudiaremos 2 Samuel 11, el versículo 2. ¿Sí? Y dice así: Y acaeció que levantándose David de su lecho, al caer la tarde, se paseaba por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Vamos a escudriñar un poco la escritura. Nos dice aquí en este versículo el profeta Samuel que David se había levantado al caer la tarde de su lecho, o sea, estaba durmiendo. Posiblemente después de almorzar se fue a recostar, a hacer la siesta, y se levantó al caer la tarde. Al caer la tarde aproximadamente entre las 5 y las 6 de la tarde. A esa hora se levantó y dice se paseaba por su terrado. Ellos tenían la costumbre en el antiguo Israel y hasta ahora tienen la costumbre cuando están desocupados salen a su terrado. Casi la gran mayoría de casas tienen su terrado y ahí se pasean. Sí, tomando el aire, respirando, haciendo algunos ejercicios. En este caso estaba él, ¿sí? Haciendo eso. Pero ¿por qué estaba David en su casa, durmiendo, de ocio, al parecer? ¿Por qué? Veamos en el versículo 1 del mismo Samuel, 2 Samuel 11, nos dice: Y aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra. Esto no quiere decir que David tenía que salir a la guerra, que David envió a Joab. Joab era su capitán en jefe, en estos tiempos como un general. Y a sus siervos con él, y a todo Israel, dice. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Fueron a la batalla, a la guerra contra los amonitas y también contra los sirios. ¿Sí? Él no había ido. No sabemos la razón específica, pero él no había ido. Quizás estaba muy cansado de tantas guerras, quiso descansar. Pero era su deber. Él tenía que estar al frente de su ejército como rey. Pero él no lo hizo. ¿Sí? En eso estaba en ocio. ¿Cuánto tiempo duraba una guerra? Meses. ¿Qué hacía durante esos meses? Hacía comer, dormir, comer, pasear, dormir. Creo que era la única actividad que realmente hacía el rey David. No tenía otros, porque dice que todo el pueblo estaba afuera. Prácticamente todos los hombres varones, y solamente en el pueblo de Israel se habrían quedado las mujeres y los niños, y los ancianos que ya no podían portar armas, pero el resto salía, aún los ancianos que podían portar armas, salían a la guerra. Él no salió. Debió salir, debió estar trabajando junto con su pueblo. ¿Y qué sucedió? Al ver a la mujer que se estaba bañando, la escritura nos dice que era muy hermosa,
Dice en el versículo 3, envió David a preguntar por aquella mujer. Él quiso saber quién era aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías el Eteo. En la guía de estudios nos dicen que Betsabé significa hija del convenio. ¿Sí? Hija del convenio. Y Urías, quien era su esposo, que estaba en la guerra, significa en hebreo Jehová es mi luz. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se dejó llevar por sus deseos carnales? Primero envió a uno de sus siervos a preguntar quién era aquella mujer. Y le dijeron que ella es Betsabé, o sea, una hija del convenio, hija de Eliam, esposa de su amigo Urías el Eteo. Porque Urías, desde los comienzos de David, prácticamente desde que combatió a Goliat, fue amigo de él. Estaba en sus batallas, en sus guerras. Fue perseguido por Saúl también. Y Urías estaba a su costado. Era su amigo. Preguntaríamos qué clase de amigo. Urías era un amigo fiel. Pero David. Veamos y escudriñemos ahora la escritura. ¿A dónde nos lleva? En la guía de las escrituras, cuando vemos aquí en la imagen, dice cuando vio. Vio lo correlaciona con la guía de las escrituras a concupiscencia. Entonces vamos a escudriñar, vamos a estudiar, vamos a ir a la guía de las escrituras en concupiscencia. ¿Qué significa concupiscencia? Vamos a ver. Veamos. Concupiscencia. También su sinónimo, codiciar, sensual, sensualidad. Ahora, ¿qué significa concupiscencia? Es el deseo desmedido e incorrecto de bienes o placeres materiales. ¿Qué tuvo entonces David? Tuvo el deseo desmedido de los placeres carnales, de desear a la mujer de su prójimo. En la misma guía de escrituras nos dice, nos lleva a que podamos ver y correlacionar para que podamos entender lo que es concupiscencia a Alma 39 en los versos del 3 al 4 y el 9. Luego nos lleva a Doctrina y Convenios 88, 121. Vamos a ver qué relación y qué dice Alma en el capítulo 39, en los versos 3 y 4 y 9. Veamos. En el verso 3 dice, esto le está llamando, le está amonestando Alma, su hijo, Coriantón. Y le dice, y esto no es todo, hijo mío, o sea, Coriantón. Tú hiciste lo que para mí fue penoso, porque abandonaste el ministerio y te fuiste a la tierra de Sirón, en la frontera de los lamanitas tras la ramera Isabel. ¿Qué hizo Coriantón? Había desertado, había abandonado el ministerio. Él fue enviado como misionero a predicar el evangelio. Él no lo hizo. ¿Qué pasó con David? Él tenía que estar en la guerra junto
con sus soldados, al frente de sus soldados, animándolos. Pero él se quedó. Coriantón se dejó vencer por su concupiscencia y se fue tras la ramera Isabel. ¿Qué hizo David? Vio lo que no debía ver. Vio a la mujer de su prójimo. Verso 4 nos dice: sí, ella se conquistó el corazón de muchos, pero no era excusa para ti, hijo mío. Tú debiste haber atendido el ministerio que se te confió. Si lo relacionamos con David, se podría decir que él la vio, y cuando la vio, esta mujer era muy hermosa. ¿Tiene una correlación con la ramera Isabel? No, porque la esposa de Urías era una hija del convenio, era una mujer pura, virtuosa. Pero él la deseó desmedidamente. Tú debiste haber atendido al ministerio que se te confió. ¿Qué relación tiene con David? Él debería estar al frente de sus soldados en la guerra y no estar de ocioso. O de vago, podríamos decir, en estos tiempos. Sin hacer nada. Que le dio motivos a pecar. En el verso 9 nos dice, y Alma le da, amonesta a su hijo y le dice algo muy importante. Hijo mío, quisiera que te arrepintieses y abandonases tus pecados, y no te dejases llevar más por las concupiscencias de tus ojos, sino que te refrenaras de todas estas cosas, porque a menos que hagas esto, o sea, si no se arrepiente, de ningún modo podrás heredar el reino de Dios. Oh, recuerda y comprométete y abstente de estas cosas. David pudo arrepentirse, refrenar su deseo desmedido por aquella mujer que había visto. Sí, pudo. ¿Quién tuvo mayor pecado? ¿El hijo de Coriantón, que se fue tras la ramera Isabel? ¿O David? Muy bien. Vamos a ir lo que nos dice Doctrina y Convenios 88-121. Y es lo que el Señor nos dice a todos nosotros, hombres y mujeres de Sión, y a los hombres y mujeres de toda la tierra. Dice: cesad de todas vuestras conversaciones livianas, de toda risa, de todos vuestros deseos de concupiscencia, de todo vuestro orgullo y frivolidad, y de todos vuestros hechos malos. Voy a quedarme con esta pequeña frase. Cesad de todos vuestros deseos de concupiscencia. Cesad de todos vuestros deseos desmedidos de deseos carnales, sensuales. Y nosotros añadimos diabólicos. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? ¿Qué es lo que aprendemos de estas escrituras? ¿A qué otros pecados les llevó el solo ver a una mujer? Sí. Veamos cuáles son los pecados. Sí. Y el principio va a salir de ello. ¿Qué pasó entonces? Primer pecado. ¿Pecado es ser ocioso? Sí, porque en el versículo 124 de Doctrina y Convenios 88 el Señor dice: cesad de ser ociosos. ¿Sí? Cesad de ser impuros. Entonces, ¿es un pecado?
Sí, él debería estar en su lugar, en su llamamiento como rey. Él no estaba cumpliendo su responsabilidad como rey, que tenía que estar al frente de su ejército. En aquellos tiempos todos los reyes estaban al frente de su ejército, salvo por enfermedad o otras cosas que no, o por vejez, o porque ya no podían empuñar el arma, no salían al frente de su ejército. ¿Por qué tenían que estar al frente de su ejército? Para que la gloria sea de ellos, sino de quién hubiera sido la gloria. ¿Sí? No podríamos decir que la gloria, el derrotar a los amonitas, fue de David, sino de su capitán Joab. ¿Quién se robó la gloria de Joab? David, por haberlo mandado, pero él no hizo nada. Cometió pecado. Entonces, ¿a qué pecado le envió? Solamente mirar a una mujer le envió. ¿Qué hizo él? Primero mandó a preguntar quién era aquella mujer. Hizo cómplice a uno de sus siervos. Se enteró quién era. Era la esposa de su mejor amigo. Su amigo compañero de armas. Desde su juventud. ¿Pudo haber refrenado por el amor que le tenía Urías? Porque Urías sí amaba a David. Eso está comprobado. Era fiel. Eso lo podemos ver en las escrituras, cuán fiel era. Entonces, ¿qué pasó? No controló sus deseos desmedidos. Y lo mandó a llamar. La tomó, se acostó con ella. Con Betsabé, la esposa de Urías. Al acostarse, cometió adulterio. Uno de los pecados que tendrá que responder, y está respondiendo hasta el día de hoy. Cometió adulterio. Deseó la mujer de su prójimo. Codició la mujer de su prójimo. ¿Qué otro pecado cometió? Hay dos mandamientos aparte. El primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿A quién amó? ¿A Betsabé? No, no lo hizo por amor. Amó sus deseos carnales, sus deseos diabólicos. Entonces también el primer mandamiento violó. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él violó también esta ley. Urías era su amigo, era su prójimo. Y le quitó a la mujer de su vida, llamada la hija del convenio, Betsabé, al traducirse al hebreo. ¿Qué más pasó? ¿Qué más cometió? Cuando Betsabé se vio encinta, le dijo a David, estoy encinta. Y David trató de ocultar su pecado, porque en pocos meses o en pocos días, Betsabé iba a estar encinta, con su barriguita, con su niño de meses, y todo el mundo, todo el pueblo lo iba a notar. Y había murmuraciones ya por el palacio, porque todos lo sabían, los siervos lo sabían. Entonces trató de ocultar el pecado de adulterio. Llamó a Urías, que estaba al frente de la guerra, porque la guerra continúa. Llamó a Urías, trató de engañarlo, pero era fiel a sus principios Urías. No se fue a dormir
con Betsabé, su esposa. Ni la primera ni la segunda vez, ni estando borracho. Él se quedó a las puertas de su casa y no entró a su casa a dormir con su esposa. ¿Qué quería David? Hacer que él se acostara con Betsabé para que luego dijeran que el hijo era de Urías. No le funcionó, porque Urías era fiel a su llamamiento, a su responsabilidad. Él sabía lo que estaba haciendo. Había sido llamado a luchar a favor de los ejércitos de Israel. Y él decía, ¿cómo me voy a dar esos placeres yo mientras mis compañeros de armas están luchando y muchos están muriendo? No, yo no puedo darme ese tipo de placeres. No puedo entrar y estar con mi esposa. Me quedo. Y se quedó a dormir. Fuera. Era un hombre fiel, leal a los principios y a los principios de Dios. Entonces, ¿qué hizo David? Comenzó a maquinar. Y mandó con el mismo Urías, con el mismo soldado, una carta sellada. Donde el capitán Joab lo abrió y le daba órdenes que pusiera a Urías al frente de la batalla en lo más recio para que muriera. Y así fue. David se convirtió en asesino. ¿Qué otro pecado, mandamiento violó? El quinto mandamiento, no matarás. Porque el que matare morirá, dice. Espiritualmente. Y sabemos por Salmos que David se arrepintió de ello. Hay una historia que te cuenta el profeta Natán, cómo lo descubre y todo un desafío. Muere el primer hijo de Betsabé. Sus otros hijos se enfrentan, mueren. Una terrible desgracia en su hogar. Y él comienza el sufrimiento que él había creado. ¿Acaso sus hijos no sabían lo que él había hecho? ¿Acaso sus hijos no temían a su propio padre que podría mandar a matar a sus propios hijos? Los hijos pensaban así. Y vemos que prácticamente así fue. Porque él no hizo nada para que sus hijos no murieran. Y murieron. Él ya no tuvo el espíritu del Señor con él. Pero a pesar de eso, él se arrepintió. En sus salmos queda la historia. La mayoría de los salmos fue escrito por David. Él se arrepintió de lo que había hecho. Lo pagó con creces, con la muerte de casi todos sus hijos y de su hija. Pero recibió la promesa de parte del Señor de que un día saldría de los infiernos, que no todo el tiempo estaría en los infiernos. Él pudo haber resucitado en la mañana de la primera resurrección junto con el Salvador Jesucristo, porque sabemos por las Escrituras que Jesucristo, cuando resucitó, resucitaron otros santos también. Abraham, Isaac, Jacob y muchos otros santos, Adán y otros santos. Muchas de hombres y mujeres justas que murieron antes del Salvador resucitaron en gloria. Y sabemos que David no resucitó. Él sigue en los infiernos, en la cárcel espiritual. Si nosotros cometemos esos pecados, o alguien cometiera, ¿cree que le gustaría vivir junto con el diablo? Un tiempo hasta que pague el precio.
de sus pecados? Porque sabemos que David, y es la promesa del Señor y la cumple, saldrá un día de los infiernos. Pero él sigue viviendo el tormento, que es un tormento sin fin. ¿Cuándo saldrá? Posiblemente salga en la segunda resurrección, después del milenio. O sea, tiene que estar 1000 años más en los infiernos, sufriendo por su pecado irresponsable. ¿Y cómo empezó? Con un deseo, con haber mirado a una mujer que no le correspondía. Al parecer, él tenía un deseo desmedido por el deseo carnal, sensual. Porque él tuvo muchas esposas, muchas concubinas. Y al parecer también, estos sucesos sucedió aproximadamente, tendría entre 50 y 60 años de edad, en su vejez ya. Y la mujer de Urías era un poco más joven. No pudo con su genio. Y esto es una advertencia también, porque él era un hombre, y lo conocemos por la historia, un hombre con principios sanos, era justo, reverente ante Dios, de mucha fe, hizo muchas proezas, conversaba con el Señor. El Señor le coronó como rey de Israel. Y también se dice que era profeta porque tenía el don de profecía. Y recibía revelaciones para su reino, conversaba con el Señor. Pero tenía una debilidad. Eso lo podemos decir. Su debilidad eran las mujeres, porque tuvo muchas esposas y concubinas. No fue leal a una sola esposa. Lo que fue también abominable ante los ojos de Dios. ¿Qué principio aprendemos para dar término? Principio aprendido hoy. Si escogemos albergar deseos lujuriosos, nos volvemos vulnerables a los pecados graves. No debemos albergar deseos lujuriosos en nuestra mente, porque estaremos vulnerables a los pecados más graves. Él trató de ocultar su pecado de ver nada más, de deseo. Luego cometió el adulterio y luego el asesinato, que es un pecado imperdonable, tanto como negar el Espíritu Santo. Y a causa de él se encuentra en los infiernos. Entonces, no debemos albergar deseos lujuriosos en nuestra mente para no ser vulnerables a los pecados más graves. Sé que esto es verdadero. Sé que con la ayuda de Dios, nuestro amado Padre Celestial, y de nuestro Señor Salvador Jesucristo, podemos sacar de nuestras mentes y nuestros corazones esos deseos lujuriosos. ¿Cuál sería la medicina para esto? La medicina para estas cosas es no estar ociosos. Debemos estar trabajando. ¿Cuál es la otra medicina? Debemos orar siempre. Tener oraciones todos los días y continuamente. Y en cada momento. Si no estamos orando vocalmente, debemos estar orando en nuestros corazones. ¿Y cuál es la otra medicina? Para poder estar protegidos contra
esta maldad, este pecado, este virus que corroe el alma. Leer las escrituras. Ya el profeta nos ha dicho que debemos de leer por lo mínimo media hora diaria las escrituras. ¿Los estamos haciendo? No. Muchos no. Y benditos son aquellos que lo hacen, que cumplen, que guardan los mandamientos, porque están protegidos. Entonces, si nosotros queremos y deseamos agradar a Dios nuestro Padre Celestial y guardar los mandamientos, y deseamos vivir y obtener la vida eterna, debemos guardar todos los mandamientos de Dios. Y la otra parte de la medicina, que debemos siempre tener el Espíritu Santo con nosotros. Lo testifico con todo amor y solemnidad en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos y hermanas. Gracias por escuchar, escudriñando las Escrituras. Nos vemos la próxima semana. Y recomendándoles también que vean Ven, sígueme, con Salomón Aicho. Y también los discursos de los profetas, que semana a semana estamos brindándole. Es una pequeña contribución que he sentido dar en estos tiempos, como agradecimiento a mi Padre Celestial y a mi Salvador Jesucristo por los múltiples milagros y bendiciones que he recibido de sus poderosas manos. Es una manera que el Señor me ha inspirado a poder predicar el Evangelio. Que puedan, mis queridos hermanos y hermanas, compartirlo con todos los miembros de la iglesia. Quizá no sea muy elocuente, como algunos otros hermanos lo son, y que tienen sus programas. Pero lo hago con todo amor y guiado, y sé que el Espíritu Santo me guía. Gracias, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Shalom, paz en sus hogares. Muchas gracias.